Bien, amigos, estamos de regreso con el sindicalista, líder sindical más bien, Pepe Abreu. Dejamos la pregunta en el aire, Pepe, antes de irnos a la pausa, sobre cómo impactará la reforma fiscal a la zona franca. Para nadie es un secreto que en los últimos años las zonas francas se han visto laceradas, no solamente en la República Dominicana, sino en Centroamérica y México por la producción china. Más sin embargo, ha tenido en los últimos meses, último año y pico, un cierto repunte, y esto de la reforma fiscal que le afecta directamente a la zona franca. ¿No entiende usted que habrán despidos masivos con esta aprobación de esta reforma? Bueno, sabe que los trabajadores de zona franca poco a poco han ido alcanzando determinado nivel de organización y ellos externan preocupación por los anuncios que establecen que habrá un gravamen a la ganancia, 10% de la zona franca. Entonces, esa preocupación está dada en ese sentido. Usted sabe que la zona franca atravesó una crisis muy grande, sobre todo en el año 2008, por ahí, sí, que hubo cierre de empresas como Interamericana en Santiago, que empleaba 10.000 gente. Sobre todo las textiles. Exacto, Grupo M, que empleaba casi 6.000, que redujo su... Entonces, eso ha provocado en trabajadores el temor a que, como a una repetición de ese hecho, porque la gente quedó un poco traumatizada, sí, por lo que pasó, porque pasó rápido, fue de un pronto que se dio eso, ese colapso así, sobre todo en los textiles, que es la mayoría. Ahora la zona franca se ha recompuesto de una manera distinta, porque en lugar de los textiles comunes y corrientes, hay empresas ya en capacidad de hacer el proceso completo, otras en un proceso tecnológico muy amplio, nuevas que vienen, o sea, que van a venir, y que hay contratos para venir. Entonces, hay que tener cuidado porque, como el presidente Medina ha hablado de crear 400.000 empleos, recordemos eso, en la campaña, uno se imagina que lo hizo también contando con ese impulso de zona franca. Entonces se podría, por un lado, ser contraproducente, tú tener la posibilidad de en vez de crear, entonces disminuir. Y como todos sabemos, la República Dominicana no necesita más informalidad ya, con la que tiene, es bastante. Estamos hablando de 56, 54% ya. Entonces, en ese sentido, hemos hablado, tanto con trabajadores como con empresarios de zona franca, para ver si se busca otro tipo de impuesto en otra vía que no necesariamente afecte el proceso de la zona franca. ¿No se teme una estampida de esa zona franca para otro país en Centroamérica o México? El temor a la estampida, que a veces no se da en el tipo de zona franca que tenemos de inmediato, pero se da en 4 años, sí, se da en 5, ¿me entiendes? Uno, por supuesto, lo ve con preocupación porque sabe la consecuencia. Es decir, cuando se va a una empresa, muchas veces tú no tienes la capacidad, el país no tiene la capacidad de reemplear la gente en otra. El mercado laboral nuestro es estrecho, es muy limitado. Entonces, por eso es que estamos tratando de ver cómo se toman medidas de un tipo que no impliquen necesariamente impuestos que hagan que la zona franca se desestimule, porque en el momento en que estamos en República Dominicana ha ido recuperándose el terreno que se había perdido. Pepe, en el Consejo Económico Social del que usted forma parte, ¿no se han ponderado la propuesta que han estado haciendo diferentes sectores y personalidades de cómo hacerle frente al déficit fiscal? Por ejemplo, el diputado Hito Bisonó lanzó una propuesta de eliminar el barrilito, de recortarle los recursos a los partidos políticos. El ingeniero Eduardo Estrella habló de revisar los contratos de la Barrigol. Y el ingeniero Guillermo Carán habló de igualar los precios de la energía eléctrica. Y ellos afirman que por ahí se puede conseguir el dinero que necesita el gobierno. ¿No han ponderado ustedes esos aportes que han hecho esos ciudadanos? Miguel, de 2 cosas se ha hablado ahí, de lo que tú mencionas. El tema de Barry, que se ha puesto en discusión, la necesidad de revisar, se ha hablado así, el contrato. Y el tema eléctrico, que tiene que ver con revisar también el tema de los contratos eléctricos. Que es gran parte del problema del déficit, por el subsidio. Decíamos en la reunión, decíamos ahora, a veces esta reforma inclusive no se puede hacer sin discutir el tema, claro, el tema eléctrico, debe vinculado, porque claro, de cuánto es el déficit y cuánto se traga ese tema. Si tú pretendes como ignorarlo, ¿me entiendes? Es imposible. Esta es la reforma,
va a estar en lo mismo, en definitiva. Entonces se habló de que como quiera, en las informaciones que entregaron los funcionarios, está situado el tema referido al problema eléctrico, pero no se ve como el interés de verlo conjuntamente con la reforma, sino de verlo aparte. El tema de Bajarí se habló, pero hay que decir honestamente que en el equipo gubernamental que ha estado discutiendo, la atención no ha estado puesta en esos temas. Más bien las sugerencias que han hecho, políticos, organizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, Guillermo Carán lo hizo, como tú dices. En cuanto a Bajarilito y el tema de los diputados, etcétera, etcétera. No, esa propuesta no ha encontrado ningún no apoyo. Encontró, eso no encontró eco, ni siquiera en los medios de comunicación. Es la verdad. Sobre todo entre los diputados y los senadores. Ni siquiera los medios de comunicación. En definitiva, ¿verdad? Están ahí también. Entonces, dicen que entre bomberos no se pisa. Claro, la clase no se suicida, ¿verdad? Como usted decía. Sí. Y la gente la ha escuchado, pero poca gente le ha hecho caso, porque además, los mismos partidos, por ejemplo, un partido que está en oposición y recibe ese recurso, todos sabemos que en definitiva se sostiene ese partido de esos recursos que se le suministran. La canasta familiar definitivamente va a aumentar. Así por es. más que dejen el gofio, el conconete y la tripita afuera. Así es. Va a aumentar. ¿Han socializado ustedes un aumento de salarios? Bueno, tú la aumento general de salario inmediatamente. Lo que pasa es que cuando nosotros dijimos eso, el empresariado brincó, ¿entiendes? Pero la verdad, porque si el costo de la vida me sube un 10%, pues obviamente debe haber. La verdad que lo planteamos y dijimos, miren señores, la discusión salarial es en marzo. Es en marzo que está pautada la tarifa mínima del sector privado. Pero si se aprobaran estas reformas, nosotros entonces pediríamos un adelanto de la discusión salarial para enero. ¿Me entiendes? Para que entren juntos la reforma y el aumento. Claro, porque es así. Es el único modo, más o menos decente y idóneo que tiene uno para recuperar en algo. Nunca se recupera todo, pero por lo menos algo. Entonces, lo lógico es que nosotros, entonces, desde ya estemos trabajando con la visión de que de aprobarse la reforma, inmediatamente habría entonces una solicitud de aumento de salario, no solo al sector privado, también al público, porque el 78% de los servidores públicos ganan menos de 19,000 pesos. Es el reto de gente del empleomanía. Ustedes saben lo que tenemos aquí: policía que no gana nada, una oficina pública que muchas veces la gente está apática, no hace lo que tiene que hacer, porque en definitiva tiene poco estímulo, sí, por los bajos salarios que recibe. Entonces, lógicamente, habrá que prepararse también del gobierno para pensar en eso. Diversos sectores han estado buscando culpables al déficit. ¿Cómo valora usted los últimos 8 años de gestión del presidente Leonel Fernández en el manejo de la economía nacional? Mira, yo sabes que tuve una relación política en la que yo inclusive apoyé al presidente Fernández, siempre, en muchas de sus gestiones, porque lo comparaba con otro, ¿tú entiendes? Compararlo con otro, decía, bueno, preferible el presidente Fernández a otro, eso es así, a otro que uno conoció y que ustedes conocieron y que tuvieron en el panorama. Yo pienso que, inclusive, una cosa que le reclamamos al presidente Fernández era, uno lo pensaba así, que su liderazgo tan grande, o sea, que había alcanzado, como que no lo había usado para hacer un país más equilibrado. Y él pudo hacerlo, porque tenía un liderazgo, ha tenido un liderazgo muy fuerte. Sin embargo, no quiso hacerlo, quizás por no lesionar sectores, no confrontar sectores y demás. Como quiera, esos sectores lo confrontaron a él, terminaron confrontándolo a él. Esos sectores de poder, como quiera, terminaron confrontándolo a él. Y hoy son los que están, muchos de ellos pidiendo la cabeza del presidente Fernández, pidiendo cuentas. ¿Entiendes lo que? Yo soy siempre cuidadoso a la hora de hacer acusaciones de corrupción y demás asuntos, de gente sin pruebas. Yo creo que muchas veces puede haber un exceso de gasto que provoque un déficit y demás, pero para yo sumarme a una idea de que eso implicó que Pepe, que Medina, que Ariel cogieran ese dinero para ellos, todo lo que en lo personal. De ahí a eso, yo veo siempre un largo trecho, ¿tú entiendes lo que? Y no me gusta calificar en esos términos. Por eso,
cuando se habló de lo del Consejo Económico y Social, advertimos en el seno de él que ese mecanismo no estaba para eso, para ese tipo de acción. Es un mecanismo consultivo del Estado, que el Estado va a hacer algo y lo consulta sobre un tema. Entonces ahí se opina sobre él y el Estado debe hacerle caso a la opinión, es lo que se reclama, no ignorarla, pero tampoco puede pretender convertirse eso en el escenario de un tribunal. Claro. Ahora, el que quiera someter ya, entonces que asuma Sí. De manera personal o personalmente su asunto, pero no involucrando al Consejo. Por suerte eso se aclaró, realmente, porque Monseñor lo aclaró y dijo que ese mecanismo no era precisamente el mecanismo para hacer eso. Pienso que el presidente Fernández provocó un déficit en el sentido de llevar muchas construcciones en términos apresurados, etcétera, etcétera. Hay que entender también una cosa, en este país, señores, pretender que el Estado, como dicen algunos, se reduzca los gastos, dicen algunos, y elimine, por ejemplo, empleomanía pública y diga, porque hay gente que te dice a ti, aquí lo que hay que sacar es 300.000 gente, me decía un empresario a mí, de la sesión, sacar 300.000. Y cuando tú le preguntas, pero ¿hacia dónde esa gente? ¿Dónde lo vamos a insertar? No, espérate, eso tendría que ser entonces un proceso de, hermano, estamos en una condición, un país clientelista como este, que si tú asumes, ¿verdad?, una actitud de ese tipo y dejas a la gente sin ningún tipo de protección, tú vas a crear entonces un estado de situación más caótica que la que vivimos, porque hay que ver la delincuencia a los niveles que ha llegado. Entonces, en ese orden, yo pienso que no se debe tampoco en este momento pretender como estigmatizar al presidente Fernández. Eso no es correcto, y que los que tengan pruebas de asunto contra él, bueno, que la presenten, pero no pretendiendo ocultarse entonces en un mecanismo como el Consejo Económico y Social para hacer eso, que lo hagan desde otro nivel. Porque mucha gente lo hace por prejuicio ya de otro tipo y porque tiene duelo de otro tipo con el presidente Fernández. Así es, Pepe, pues muchísimas gracias a usted por participar en este espacio y a ustedes, amigos televidentes, será hasta el próximo domingo con una entrega más de su programa Panorama Semanal.